La fábula es uno de los géneros literarios más echado de lado por parte de los grandes estudios, y ello a pesar de lo complicado que resulta acercarse a él. No obstante, también es uno de los géneros más antiguos de la humanidad, puesto que podemos hablar de la fábula mesopotámica, la grecolatina y la oriental, y cuya historia continúa a través del medievo y alcanzó el siglo XVIII. La fábula debe, si bien, distinguirse de otros géneros cercanos como lo son la alegoría o la parábola, el proverbio, la anécdota o el cuento fantástico sobre animales, e incluso del mito, término con el que los antiguos también llamaban a estas narraciones. Efectivamente, las colecciones de fábulas antiguas contienen narraciones de animales, a veces de plantas también, de dioses, de hombres y de mujeres que podríamos clasificar como mitos, como anécdotas, como cuentos o como novelitas que terminan con una punzante y aleccionadora frase. Los griegos no se pusieron de acuerdo cómo nombrar a este género que parecía acercarse a tantos otros, y es uno de los pocos que nombramos con una terminología latina, aunque ya la practicaban los griegos. Con todo, la fábula, en latín, es un término vago que neutralizaba la diferencia que los griegos veían, luego del siglo V, entre mito y logos. El tomar dicho término directamente del latín vuelve a nuestra fábula un término técnico, con todo y que en español sigue conservando su ambigüedad al aludir a cierta leyenda o a un relato ficticio, incluso a uno mentiroso. Llamarlo fábula es porque Fedro, principal fabulista romano, llamó así en su prólogo a estos trabajillos suyos, si bien agregando a Esopiae, pero quizá reconociendo dicho vocablo como el más aproximado a mitos, con el que los helenos denominaban a las fábulas en verso. Algunas fábulas, no obstante, parecen ser simplemente versiones de un mito. Aristóteles nos dice que la fábula, más que un género de ficción, es un medio más del orador para provocar la persuasión, un recurso oratorio más, un tropo retórico, una especie de paradigma que engloba la narración ficticia y la alegórica. Mas lo cierto es que la fábula tenía una beta sencilla, popular, incluso vulgar, que la alejaba por igual de la literatura y la encerraba en un subgénero poético de escaso formalismo literario, si bien de amplia difusión oral. Hoy en día, la definición de fábula sigue en discusión, solo reconociéndosele dos características: brevedad y conclusión moral, aunque dicha moral sea objeto de disquisiciones en cuanto a su validez y pragmatismo. Tal vez una forma general de definirla, hoy por hoy, sea la que ofrece Janssens. La fábula es un relato de poca extensión, en prosa o en verso, que se propone instruir, destacar una verdad, enunciar un precepto con la ayuda de una historieta que ilustra un caso dado, y cuya conclusión lógica tiene la fuerza de una demostración y el valor de una enseñanza. La lección que se desprende de la misma está formulada en una máxima o bien sobreentendida, procede por inducción. Es la moraleja. La fábula es propiamente la puesta en acción de una moraleja por medio de una ficción, o incluso una instrucción moral que se cubre del velo de la alegoría. Esa alegoría es reconocible a través de la escena fantástica del mundo animal que alecciona al entorno real. Los animales parlantes no son evasiones de la realidad, como en el cuento fantástico, sino una invitación a meditar sobre el mundo humano. De aquí que el animal sea humanizado, dotado de logos, es decir, razón y palabra, condicionando su actuación a ciertas normas que excluyen lo prodigioso. Es un realismo irónico que a través de la fantasía pretende descubrir una verdad. El mundo es así, quiere decir el fabulista,
tan bestial y pragmático como el reflejado en estas increíbles imágenes. También es oportuno señalar que toda fábula conlleva una intención moral, no solo en la enunciación de la moraleja final, modo explícito a la que recurre como género literario, sino también una implícita en el triunfo o fracaso del personaje en su actuación, y que es centro de la fábula, independientemente de que muchas veces esa moraleja no sea sino un añadido posterior, como suele ser en el caso de muchas obras de Esopo. La fábula se opone al mito, pero sirve como él para amenazar y disuadir, para criticar y explicar. La fábula se opone al mito como el jambo a la lírica hímnica o encomiástica, como la comedia a la tragedia, como la fiesta licenciosa y satírica a la solemne y luctuosa. Género viejo y popular, parece que tiene su prístino origen en Mesopotamia y que de Babilonia se irradió por un lado a Grecia y por medio de Persia a la India. Siguiendo a Francisco Rodríguez Adados, la fábula proviene de los géneros jámbicos, al menos en su forma literaria más conocida, esto es, de lírica. Por ello, Hesíodo, que contiene ya tantos rasgos de esta, es el primero en contarnos una fábula. A él le seguirá Arquíloco, con mucho uno de los primeros jambógrafos, y otros como este lo continuaron, incluyendo a Simónides. Y si bien no hay fragmentos que lo prueben, también Hiponacte debió cultivarla, como se supone a partir del empleo que hace su imitador Calímaco de las fábulas. Los cínicos cultivarán la fábula en Coliambos y en Meliambos, como hicieron Fénix y Cércidas. Tampoco se escapa el empleo de la fábula animalística en trímetros jámbicos en la tragedia y desde luego en la comedia aristofánica y de los otros escritores de género teatral. Por todo ello no debe admirar el gusto versificado del fabulista tardío Babrio, a pesar de que regularmente recordemos la fábula como un género en prosa. El ambiente popular resulta sin duda importante al momento de determinar si la fábula se escribió o se cantó, si la prosa o el verso eran sus medios más comunes. No hay duda de que en los ambientes simposiacos en que florecía la poesía yámbica y de otros géneros, se cantaron fábulas, como un medio de entretenimiento que no desdeña tampoco el ataque y la enseñanza. En prosa se lanzaban los insultos, las obscenidades y las palabras libres de las fiestas dionisíacas o demétricas, y no sería ilógico pensar que se versificaran los originales en prosa, como se cuenta en el Fedón que hacía Sócrates con Esopo poco antes de morir. Tradición oral prosaica que se volvía verso con el ánimo de dar ritmo y con ello recuerdo al tópico narrado. Cabe decir, sin embargo, que las formas versificadas son obras artísticas, escritas por un poeta, subgénero menos vulgar que la forma en prosa y que pronto fue consustancial con esta, a tal punto que las colecciones de fábulas conservan unas junto a otras. Hablar de fábula antigua y moderna es hablar de Esopo. Pero, como llevamos dicho, no fue este el creador del género y su fama se debe a que fijó el tipo clásico de la fábula y divulgó la primera colección de las mismas. Fedro, autor latino de tiempos de Augusto y segundo fabulista más conocido, consciente de sus intenciones literarias, hizo una distinción muy importante entre fábulas de Esopo y fábulas esópicas. Las primeras, versiones latinas de los originales helenos, las segundas, inventadas por Fedro bajo los esquemas tradicionales de Esopo. Los cambios pueden ser mínimos en la acción o en los personajes, aunque pueden dar lugar a variaciones más elaboradas, como esa que trata sobre la pretensión de un animal por imitar a otro superior. A veces es el gusano con la serpiente, a veces el sapo con el buey.
No obstante, en ocasiones los cambios se deben a ambientes diversos en que se redactan las fábulas. Una mosca ahogada en un plato de comida exclama: he comido, he bebido y me he bañado. Si me muero, no me importa. Una tendencia hedonista que cuadra mal con una visión moral que sí podemos apreciar en una variante donde las moscas, al morir en el tarro de miel, se lamentan por fallecer por un instante de placer. Todas las fábulas conservadas hoy en día forman parte de diversas colecciones, desde aquellas atribuidas a un autor como las de Sopo o Babrio, hasta aquellas consideradas anónimas. No obstante, su estructura es siempre simple: una situación de base en la que se expone un conflicto entre dos figuras, generalmente animales. La actuación de los personajes, que procede de una decisión libre, eligiendo entre las posibilidades dadas, y concluye con una evaluación del comportamiento elegido, calificado de inteligente o de necio. Para decidir el éxito de la acción, solo valen la fuerza o la inteligencia, y es este el elemento más dinámico y susceptible de ser valorado moralmente, porque mediante su correcto empleo, el débil vence al fuerte y a la postre es la inteligencia la que decide el conflicto, otorgando un valor didáctico a la fábula indudablemente. No hay que dejar de lado tampoco que en el universo competitivo y bestial de este género se puede reconocer el ambiente social del fabulista, aunque se pretenda siempre que hay una ahistoricidad. Con el descubrimiento de la fábula sumeria, acadia, asiria y babilonia, resultó incuestionable que el género en Grecia y en India dependía de un origen mesopotámico. Y hay grandes razones, según señala Rodríguez Adrados, para aceptarlo, empezando por el supuesto origen frigio de Esopo. Sin embargo, el que haya un origen oriental importante en la literatura griega de la Edad Arcaica no excluye raíces helenas, y Grecia tuvo un punto de partida para la fábula. Es un proceso de diferenciación y creación, al tomar prestado un material extranjero. Siguiendo sus criterios, el citado filólogo español, con mucho el mejor exponente del tema en nuestro idioma, considera que los orígenes del género hay que buscarlos en el jambo como poesía y en el ritual cúltico en el que éste se desarrolló. No obstante, ya desde Homero existe una serie de elementos literarios de tipo animalístico: símiles, comparaciones, oráculos, etiologías animales, proverbios animales, que le son muy próximos a la fábula. Por otra parte, está el mito y el rito, con sus danzas miméticas de animales o sus agones rituales. Ello sin contar el carácter sagrado del animal y la planta, y que se trasluce todavía en la fábula, por lo que no es necesario un influjo mesopotámico sin modificación o sin antecedentes en Grecia. Es claro que la fábula se ha desarrollado bajo el influjo del mito, aunque sea en su versión burlesca, y que tiende en última instancia a diferenciarse formalmente. La modificación más obvia es el elemento plenamente irreal. Solo en el universo fabulístico puede el león ayudarse de la zorra para procurarse presas, o el mono convertirse en rey vistiendo la piel del león, o una comadreja disfrazarse de médico. Y por supuesto está la capacidad de hablar de los animales, que evoca en algo los tiempos antiguos de Crono. Junto a ellos se enlaza la sátira, la crítica, el chiste o el lamento por una situación insensata. Dice Adrados: se trata de una visión de la realidad distinta de la idealizada de la épica, de una exaltación tanto del poder como de los recursos ingeniosos para burlarlo o adquirirlo. Para que la fábula llegara a tales concreciones debieron unirse una cantidad de elementos, dado su origen: religiosos, literarios, lúdicos, la fábula oriental, el mito griego, el ambiente yámbico o cómico de ciertas fiestas. Pero hacían falta nuevos héroes animales, dado que los de la tradición religiosa eran insuficientes. Por lo que podemos reconocer, a partir de la época arcaica, la fábula se centró en el tema de la presa, ya del león,
del lobo o del águila, aunque esta última quedó relegada como un elemento anterior, y de la astucia o de la estulticia con la zorra y el mono, respectivamente. El león es un animal que no existía en Grecia, por lo menos en tiempos antiguos, pero era una figura habitual de los mitos asiáticos, normalmente como compañero de las diosas y custodio del árbol de la vida, defensor de puertas monumentales y de tumbas, relacionado finalmente a la realeza, y asociaciones como estas pasaron a los Balcanes y de allí a Europa con toda seguridad, siendo un caso claro la famosa Puerta de los Leones en el Palacio Micénico. La tradición oral se nutrió también del león como figura de fuerza y fiereza para el guerrero, y puede que fuera por un conocimiento directo del animal en Asia Menor. El papel preponderante del león en la fábula es con seguridad una influencia extranjera, pero se adoptó con beneplácito dado el gusto antiguo por la figura real, y en ello podríamos vislumbrar algo de la antigüedad del género, ya que los reyes eran de tiempos prácticamente minoico-micénicos. No obstante, dado que no podemos retrotraernos en el tiempo y descubrir fábulas de estas culturas, aunque nada obsta para suponerlo, debemos entender que respondería a las ínfulas aristocráticas que sus herederos se arrogaban, y por ello la fábula responde con enseñanzas más que interesantes al respecto. El león y el ratón. Mientras dormía un león, un ratón se puso a corretear por encima de su cuerpo. El león se despertó y estaba ya a punto de devorar al ratón. Este le pidió que lo soltara, diciendo que si lo salvaba se lo agradecería. El león, sonriendo, lo dejó escapar. Pero poco después sucedió que el león se salvó gracias al ratón, pues unos cazadores que lo habían apresado lo ataron con una cuerda a un árbol. El ratón, al oír sus lamentos, acudió, rolló la cuerda y cuando lo libró dijo: «Tú antes te reíste de mí porque no esperabas que yo te devolviera el favor, pero ahora sabes ya bien que entre los ratones hay agradecimiento». La fábula muestra que en los cambios de fortuna los muy poderosos llegan a estar necesitados de los más débiles. El verdadero animal de presa en la mitología griega fue el lobo. Aunque su ligación cultural es escasa y se centra en Arcadia, la figura del lobo es la de la fiera, el más carnicero de los animales griegos. Las fábulas que lo presentan enfrentando a los pastores y diezmando los rebaños tienen un sabor de realidad innegable, y puede reconocerse en las fábulas donde lo vemos como el prototipo de la bestia cazadora por encima del león. Los lobos y los rebaños. Unos lobos que andaban al acecho de un rebaño de ovejas, como no podían apoderarse de ellas por culpa de los perros que las guardaban, decidieron que había que hacerlo con una estratagema. Enviaron entonces emisarios a pedir que las ovejas abandonaran a los perros, alegando que ellos eran la causa de su enemistad y que si se fiaban de ellos tendrían paz. Las ovejas, sin prever lo que pasaría, echaron a los perros. Los lobos así se adueñaron de ellas sin dificultad y dieron muerte a todo el rebaño que estaba sin guardar. De igual modo, los estados que abandonan fácilmente a sus jefes no se dan cuenta de que enseguida acaban sometidos por sus enemigos. Ambas criaturas como predadores parecen tener su antecedente directo en las fábulas sobre el águila, que tienen el más antiguo ejemplo en la que emplea Hesiodo para persuadir a Perses sobre la malicia de los poderosos. Y es este el papel que por lo regular representa esta figura emblemática de los encumbrados y de los reyes, tanto de forma positiva como negativa, que el águila es presentada ya como reina indiscutible e inimitable, ya como traidora figura que abusa de su poder. El águila, el grajo y el pastor. Un águila que bajó volando desde una elevada peña arrebató un cordero. Un grajo, a la vista de esto, quiso por envidia imitarla, y entonces, tras tirarse con un fuerte graznido, se precipitó sobre un carnero. Pero al quedársele enganchadas las garras en los vellones, batía sus alas sin poder librarse, hasta que el pastor, dándose cuenta de lo que pasaba,
vino corriendo y lo capturó. Tras recortarle las alas remeras, al caer la tarde, se lo llevó a sus hijos. Cuando le preguntaron qué tipo de pájaro era, dijo: por lo que yo tengo bien entendido, un grajo; por lo que él se pretende, un águila. Así, la rivalidad con los poderosos a nada conduce, y en la desgracia consigue el ridículo. Ahora bien, el animal fabulístico que encarna toda clase de argucias, habilidades y trampas, venciendo incluso a los más fuertes, es la zorra. Su papel en el culto es prácticamente inexistente y no es emblema de dios alguno. Tan solo se recuerda el mito de la zorra de Teumeso y no es destacable en demasía. No obstante, es una criatura muy usual en el universo popular, donde ya la vemos aparecer en Semónides como imagen de la mujer mala y taimada, para luego adquirir todos sus rasgos distintivos en proverbios, comparaciones y por supuesto fábulas. Tomando en cuenta la observación natural, es claro que la zorra adquiere sus elementos fabulísticos a partir de su carácter rapaz, que se apodera subrepticiamente de gallinas y de otros animales pequeños. Con todo, es de señalar que los rasgos tópicos de la zorra se desarrollaron y heredaron a partir de este género y representan el papel de Odiseo y de otros héroes de índole cómica. Zeus y la zorra. Zeus, admirado de la inteligencia y astucia de espíritu de la zorra, la hizo reina de los animales. Sin embargo, quería saber si después de haber cambiado de fortuna, había cambiado también su codicia, y cuando la llevaba en una litera, soltó Zeus un escarabajo ante su vista. La zorra, incapaz de contenerse mientras veía revolotear al escarabajo en torno a la litera, dando un salto, indigno de su estado, intentó cazarlo. Zeus, indignado contra ella, la devolvió a su antiguo rango. La fábula muestra que los hombres que son viles, aunque tomen la apariencia más brillante, no cambian, desde luego, su naturaleza. Finalmente, el quinto animal emblemático de la fábula helena es el mono, que representa lo ridículo, el vanidoso burlado. Animal exótico traído desde tierras ignotas y conocido desde antiguo, como muestran las pinturas de los muros cretenses, si bien quizá ya existiendo monos en las islas del Egeo, este animal, como la zorra, era más conocido en el ambiente popular de la fábula que en el entorno mítico o cultural, siendo más bien extraída su conducta del sentido yámbico cómico que de la realidad del animal, que no se conoce de primera mano en Grecia. El delfín y el mono. Tienen por costumbre los navegantes llevar consigo perros de Malta y monos para entretenimiento durante la travesía. He aquí que uno que iba a hacerse a la mar había embarcado con él a su mono. Llegados a Sunio, que es un cabo del Ática, sucedió que sobrevino una fuerte tempestad. La nave zozobró y todos se pusieron a salvo a nado. El mono también nadaba. Un delfín que lo vio, creyendo que era un hombre, se deslizó por debajo y lo transportó. Cuando llegó al Pireo, el puerto de Atenas, preguntó al mono si era ateniense de nacimiento. El mono dijo que sí, y que incluso allí tenía padres ilustres. Luego le preguntó que si conocía el Pireo. El mono, creyendo que le hablaba de un hombre, respondió que sí, y que además era uno de sus amigos íntimos. El delfín, indignado por la patraña, se sumergió y lo ahogó. La fábula es apropiada para el farsante. Todas las traducciones son de Pedro Bárdenas.